Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. La verdad que me da mucho gusto tener aquí en esta reunión de trabajo al excelentísimo Graeme Clark, embajador de Canadá en nuestro país. Bienvenidos y por supuesto quiero dar la bienvenida especialmente a las senadoras Verónica Martínez García y a la senadora Lili Telles, quienes se integran a esta comisión. Sean ustedes bienvenidos y les solicitaría al secretario, al senador Américo Villarreal, si nos diera cuenta de la cantidad de senadores que estamos presentes. ¿Cómo no? Con mucho gusto, señora presidenta. Están un total de 7 senadores presentes de la Comisión de América del Norte. Muchas gracias, senador Villarreal. Y sí me gustaría solicitarles a los senadores y senadoras presentes que pues pudieran presentarse de manera personal y pues igual decir a qué entidad representan, por favor. Bueno, está Alisa. Alisa, ¿te presentas primero? Nos acompaña. Alisa Chelminsky, soy la coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Gracias, Alisa. Adelante, senadora. Senadora Griselda Valencia de la Mora, del estado de Colima. Mucho gusto. Bienvenida. Senadora Verónica Camino Farjat, de Yucatán, y parte de la mesa directiva. No estoy en la comisión, pero bueno, ahí nos hicieron la atenta invitación. Gracias, senadora, por acompañarnos. Lili Telles, del estado de Sonora. Verónica Martínez, del estado de Coahuila. Noé Castañón, por el estado de Chiapas. Buenas tardes, bienvenidos. Américo Villarreal, del estado de Tamaulipas. Senador Madero. Muy bienvenido, embajador. Yo soy Gustavo Madero, soy de Chihuahua. Chihuahua está al norte, somos frontera con Estados Unidos. Es un estado semidesértico, pero ahorita estamos pasando por una sequía. Aquí estamos muy contentos. Soy del grupo parlamentario del PAN de Acción Nacional. Gracias, senador. Y bueno, senadora Gina Cruz, del estado de Baja California. Excelentísimo Graeme Clark, embajador de Canadá en México. Muy distinguida embajadora Shauna Hemingway. Distinguidos Douglas Calburn y Eugenio Morales, gracias por estar aquí. Gracias por hacer posible esta reunión. Senadoras y senadores, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, les doy la cordial bienvenida y afectuosa bienvenida a este Senado de la República, espacio para la pluralidad, la inclusión, el diálogo y la representación federal. Nos llena verdaderamente de orgullo recibir a quienes representan al Estado canadiense y de manera eminente al embajador Clark. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nombre del pueblo de México el apoyo solidario de la Embajada de Canadá que ha brindado a nuestro país en su lucha contra esta pandemia y en muchas otras tantas situaciones. Muchísimas gracias. México y Canadá compartimos un origen y un destino. En ambas naciones soberanas valoramos nuestras ricas tradiciones, nuestra herencia ancestral y el legado de culturas originarias que hoy son parte fundamental de nuestra entidad. Como países americanos recibimos la rica y fecunda herencia de Europa durante el periodo colonial, la cual ha dado origen a expresiones de cultura y culturas ricas y diversas. Tenemos un pasado que nos enorgullece y un destino compartido que nos hermana día a día. Hoy somos el resultado de la confluencia de importantes flujos migratorios. Hemos recibido y dado asilo a personas de todos los continentes y con orgullo afirmamos que nuestra identidad es cosmopolita. Nuestras ciudades son expresión de la pluralidad y nuestras democracias responden al anhelo ciudadano de libertad, apertura y de vigencia plena del Estado de Derecho. Canadá es en América una nación ejemplar y singular. Se trata del único sistema parlamentario que existe en el continente y que además ha sabido emprender exitosamente una democracia vigorosa y moderna. Canadá es hoy una de las naciones más igualitarias del planeta, con un índice de Gini que lo ubica como primer lugar en América en términos de equidad. Además, su gobierno ha apostado por la paridad de género, dando así respuesta a un sector de la sociedad que ha sido relegado durante mucho tiempo.
Su vasto territorio, su diversa y emprendedora población, su apuesta decidida por las energías renovables, sus grandes recursos y su consolidado Estado de Derecho son fortalezas extraordinarias que, combinadas con políticas sociales de vanguardia y un sistema de salud universal, hacen de nuestro vecino del norte una nación desarrollada y un modelo a seguir en gran parte de su trayectoria social. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, México se ha abierto comercialmente a Canadá, que además de socio es un país amigo con el que celebramos este año 76 años de relaciones diplomáticas y 46 años de la puesta en marcha del programa de empleo temporal más importante y exitoso de la región hasta el día de hoy, el programa de trabajadores agrícolas temporales. Celebramos también los ricos lazos que hemos establecido gracias a la diplomacia parlamentaria con 2 productivas reuniones interparlamentarias en lo que va en esta legislatura. Nos han permitido estrechar lazos, tender puentes y comprendernos con mayor profundidad. América del Norte es hoy una de las regiones más prósperas del planeta, con cerca de 1/4 parte del Producto Interno Bruto global. Esta prosperidad se ha sustentado en el libre comercio, la certeza a las inversiones, el desarrollo de infraestructura y la fortaleza de las instituciones. Además, nuestra región enfrenta retos globales que exigen estrechar nuestros lazos de colaboración. Problemas como el deterioro ambiental y la delincuencia organizada transnacional, o retos como el fenómeno migratorio y la conversión productiva, demandan esfuerzos concentrados y coordinados. Hoy, a raíz de la pandemia, han aparecido nuevas áreas de acción para proteger la vida de nuestros habitantes, dar solución a la crisis económica y fortalecer cadenas productivas a la región. Tenemos que trabajar de la mano para superar estos momentos tan difíciles para la humanidad, y debemos hacerlo bajo un marco de confianza y entendimiento que sea el eje de la prosperidad y la paz para la región. Anhelamos juntos una América del Norte que se caracterice por los altos niveles y estándares de vida, por sus amplias libertades y por sistemas democráticos en los que el derecho valga igual para todas y todos. Respecto al desarrollo de nuestra relación bilateral, es verdad que aún debemos hacer más para alcanzar un mayor grado de integración. Numerosos estudios señalan que nuestras naciones tienen enormes áreas de oportunidad que no se han aprovechado durante las últimas décadas. Hemos padecido cierto estancamiento en nuestro comercio principalmente, pero confío plenamente en que entre usted, su equipo y los senadores que integramos esta comisión podremos emprender muchas acciones pendientes en beneficio de nuestros países. Muy distinguido embajador y funcionarios de la Embajada de Canadá en México, las esperanzas y los anhelos compartidos demandan que en estos momentos tan complejos tengamos el valor y la determinación para enfrentar juntos los retos del presente y construir hoy las condiciones para que se puedan hacer realidad nuestros más íntimos y auténticos sueños e ideales. Esta reunión no es un mero acto protocolario, es una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a nuestra amistad a partir de acciones conjuntas que lleven a Canadá cada vez más presente en este Senado y en México. Como decimos en México, este Senado es su casa, cuenten con nosotros y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a su equipo que tuvo la habilidad y la apertura para que usted pudiera estar aquí de manera presencial en este Senado de la República, lo cual esta comisión le agradece. Muchísimas gracias. Bueno, contamos aquí también con la presencia del senador Héctor Vasconcelos, que se acaba de integrar a la reunión. Él es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y una vez pues ya después de haberle dado la bienvenida, embajador, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias por sus palabras. Gracias también a las senadoras y senadores que están presentes con nosotros hoy. Gracias a mi equipo que me acompaña esta tarde. Y de verdad es un placer estar aquí. Es mi primer acto oficial desde que presenté mis credenciales al presidente López Obrador
la semana pasada. Y estaba escuchando lo que nos estaba diciendo en su discurso, Presidenta. Tenemos Canadá y México, bueno, muchas cosas en común, pero para empezar, como usted lo dijo muy bien en su discurso, esa confluencia de cultura indígena europea, ¿no? Y a veces ese contacto fue más duro, más violento que otra cosa, pero sí tenemos ese en común, ¿no? Es un factor importante que hay que tener en mente, ¿no? Mientras estamos pensando en los próximos pasos por lo de la relación bilateral. Y bueno, hay 3 relaciones bilaterales en América del Norte, ¿no? La que ustedes tienen con Estados Unidos, la que nosotros tenemos con Estados Unidos y la que ustedes tenemos con ustedes. Las 2 primeras son ya muy desarrolladas, ¿no? Son muy complejas, son a veces difíciles, ¿no? Cobran una amplia gama de preocupaciones, de temas fronterizos, de migración, de medio ambiente. Son relaciones complicadas, ¿no? Pero tenemos que pensar también en las oportunidades que nos ofrezca la relación bilateral entre nuestros 2 países. Es un poco de lo que quiero hablar hoy con ustedes. Porque sí hay cosas de las cuales podemos felicitarnos, ¿no? En la relación bilateral. Los lazos educativos, comerciales, de inversionistas, educativos, entre personas y desde luego entre parlamentarios, ¿no? Estábamos hablando con el señor presidente del Senado antes de esta reunión y le comenté que estábamos hablando de turismo, ¿no? El año pasado 2.3 millones de canadienses vinieron a México como turista, como empresarios, como estudiantes, ¿no? Esta es una cifra importante, pero para mí tal vez lo más interesante es que ya hay un movimiento en el otro sentido. Más de 500,000 de mexicanos visitan mi país cada año. Me parece fascinante. Y es a través de esos contactos informales, ¿no? El tejido de todos esos viajes personales, las amistades, de vez en cuando los matrimonios, ¿no? Y las familias, que se teja justamente la relación bilateral entre nuestros 2 países. El año pasado tuvimos 24,000 estudiantes mexicanos en Canadá, ¿no? O para seguir un curso formal de maestría o de doctorado o algo así, pero también cursos de idiomas en inglés o francés. Yo me felicito por ese flujo de estudiantes mexicanos que llegan a mi país. Lo que falta ahora es reciprocidad y tenemos que buscar una manera para que los canadienses también tomen la oportunidad de estudiar en México, ¿no? A mí me hubiera gustado hace 35 años, cuando estaba pensando dónde voy a hacer mi maestría, la hice en Inglaterra, pero y qué lástima que no la hice aquí, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de crear una dinámica recíproca en esos términos de estudiantes. Unas palabras sobre diplomacia parlamentaria, lo mencionó Presidenta en su discurso. Yo creo mucho en la diplomacia parlamentaria, ¿no? Yo creo que ustedes están en el corazón de la relación bilateral. Los intercambios que ustedes pueden tener con sus contrapartes canadienses son esenciales, ¿no? Y ya tenemos una buena historia de enlaces entre parlamentarios. Yo creo que, si me acuerdo muy bien, tenemos 45 años de relaciones parlamentarias, que es impresionante, y hemos tenido 20 reuniones, ¿no? Yo participé en la reunión en marzo. Tal vez la última cosa real que hice antes de la pandemia, ¿no? Fue esa reunión interparlamentaria, y de verdad pude constatar la riqueza de los intercambios, de que a pesar de que tenemos instituciones políticas muy, muy distintas, ustedes y nosotros, sí hay materia para diálogo, sí hay
materia para tener intercambios sobre temas. Me acuerdo muy bien que los parlamentarios de ambos lados tuvieron una amplia discusión sobre el tema del cannabis en Canadá, ¿no? Que acabamos de legalizar en Canadá. No ha sido un camino fácil, evidente para nosotros, y el propósito de la discusión era un poco para que ustedes puedan aprender de nuestros errores, ¿no? En el manejo del tema. Entonces, bienvenidos esos intercambios. Y ojalá en un futuro cercano podamos tener otra reunión interparlamentaria de alto nivel. Una particularidad del sistema político canadiense, y no se preocupen que no les voy a dar un largo discurso sobre nuestras instituciones, pero tenemos algo que se llama el discurso del trono. El discurso del trono es una declaración de política general por parte del gobierno, redactado por el gobierno, pero leído por la gobernadora general, la representante de la corona en Canadá. Y les voy a hablar un poquito sobre esto porque les da un poco el sabor de la preocupación del gobierno canadiense en ese momento, de la clase política y francamente, de todos los canadienses en ese momento, ¿no? Y claro que el tema prioritario, el tema número uno es el tema del COVID-19, ¿no? Cómo hacer frente a esa pandemia y a las secuelas, a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. O sea que no solamente la compra o el desarrollo de vacunas y de equipamiento de protección personal, no solamente el hecho de que es un tema en el cual estamos trabajando con México, pero las consecuencias sociales de esa crisis económica sin precedente. Entonces, en la mesa está la creación de empleos, el apoyo a los trabajadores, un énfasis específico en las mujeres en la economía a través de un plan de acción, apoyo a las empresas, por supuesto, y lo que estamos haciendo en casa es lo que queremos hacer en el exterior. Integración y retención de más trabajadores en la economía formal, apoyo y protección para los más vulnerables, construcción de una economía más fuerte y más resiliente basada en nuevas tecnologías e innovaciones. Una preocupación en Canadá por la clase media, ¿no? Es parte de la retórica de mi gobierno. No lo digo de manera pejorativa, es una preocupación muy honda del gobierno de preocuparse por la dinámica social en el país. Y también en este discurso del trono, y con eso voy a cortar esta sección de mi presentación, una defensa de los valores canadienses, con acciones específicas. Reconciliación con los pueblos indígenas, ¿no? Que es una tarea pendiente de mi país, de mi sociedad, que ha sido una prioridad del gobierno canadiense actual y de muchos otros gobiernos, pero que es un expediente muy, muy, muy difícil. Y no es solamente cuestión de un presupuesto adecuado para esas comunidades, ¿no? Necesitamos, yo creo, hablando como canadiense, no solamente como embajador, un cambio de mentalidad en la manera en la cual trabajamos de la manera la más respetuosa posible con los pueblos indígenas. Atender el racismo sistémico, ¿no? Todos hemos visto lo que sucedió en Estados Unidos recientemente y este provocó, por supuesto, una ola de preocupación en varios países, incluso en nuestro. Y también estaré pendiente, y lo vemos en nuestra propia embajada, donde hemos creado un grupo para inclusión y diversidad, ¿no? Hay cosas hay temas de los cuales tenemos que reflexionar de manera profunda como sociedades, ¿no? Estoy hablando ahora para Canadá, no para otros países. Otros temas: mayor inversión para el desarrollo internacional, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo, ¿no? Tarea compartida con ustedes, nuestros amigos mexicanos.
continuar la lucha a favor del libre comercio a través del Grupo de Ottawa y la reforma de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, cabe destacar, Canadá y México compartimos esa preocupación de países medios o medianos de tener un sistema internacional basado en reglas, ¿no? Para ustedes es importante, para nosotros es importante, ¿no? En temas comerciales, en temas de la OEA, en temas de la ONU, en temas de la OPS, o sea que prefiero un mundo con reglas, con instituciones multilaterales que puedan tener sus debilidades y sus disfunciones, pero prefiero este mundo a un mundo en el cual no hay las reglas para que los más vulnerables, los menos poderosos pueden también defender sus intereses, ¿no? Algunas más palabras sobre el tema del COVID, ¿no? Porque es el tema del momento, ¿no? Es el tema del momento para nosotros como embajada, para ustedes como mexicanos, para nosotros como gobierno, ¿no? Ese es el tema. Y en primer lugar, nuestras condolencias sinceras a los mexicanos por la pérdida de vidas en su país, ¿no? Este es un drama humano. Nosotros también hemos perdido mucha gente, ¿no? Es un drama humano. Puedo decir algo como funcionario, como diplomático, pero al final es este aspecto humano, ¿no? que me interpela, que me hace triste también, ¿no? Por supuesto que Canadá y México estamos trabajando muy de cerca en la OPS hay esa diplomacia de la vacuna en ese momento, en eso estamos. Hemos tenido muy buenos contactos con el gobierno mexicano. El viernes pasado el primer ministro anunció un apoyo adicional a la facilidad COVAX de más de $300 millones estadounidenses. Y quiero felicitar también a México por su adhesión a la facilidad COVAX, ¿no? Su iniciativa con Argentina, su liderazgo en la región a través de la CELAC. Cabe destacar también que nuestra viceprimer ministra, Chrystia Freeland, habló con el canciller Ebrard hace 6 semanas sobre este tema y ofreció nuestra disponibilidad para trabajar aún más estrechamente con México y la región en ese tema. También, no está en mis notas, pero yo sé también que México promovió una iniciativa en la ONU para que todos los países tengan acceso a una vacuna una vez desarrollada, que es un tema en el cual estamos 100% de acuerdo y hemos corredactado con México esa declaración, esa resolución. Y la historia nos va a juzgar los gobiernos, ¿no? No solamente cómo manejamos la crisis, pero cómo manejamos la solución a la crisis. Vacuna, economía, cuestiones sociales. Algunas palabras sobre la relación Canadá-México. Hemos hablado un poco del programa de trabajadores agrícolas. Por supuesto, hemos firmado el TEMEC este año. Tenemos varios mecanismos de consulta bilaterales con ustedes. Hay algo que se llama la Alianza Canadá-México, que lleva 15 años de funcionamiento, y hay en ese contexto varios grupos de trabajo que trabajan en temas como medio ambiente, energía, asuntos indígenas, agricultura, capital humano. Entonces, este es un espacio de diálogo entre especialistas con presencia de miembros de ambos gobiernos para desarrollar una agenda de trabajo en esos temas de interés compartido, ¿no? Ya hablé un poco de la educación, pero me alegra decir que el año pasado casi 9,000 mexicanos fueron a Canadá con visas de estudios. Este es distinto del número que utilicé antes en mi presentación. Esos 23,000 pueden ser personas que van a Canadá para tomar un curso de inglés o de francés de 6 semanas.
esos 9,000 son los que de verdad tienen visa y deciden tomar un curso más largo. La embajada queda a la disposición de los mexicanos que quieren estudiar en Canadá. A veces ahora es un poco complicado por lo de la COVID y la situación con la frontera, pero estamos aquí para promover, para ayudar a los mexicanos en ese sentido. Hay algo que se llama América del Norte, ¿no? Bueno, es un ente geográfico, es un espacio comercial, pero tal vez puede ser algo más, ¿no? Y hay temáticas que podríamos explorar de manera bilateral o de manera trilateral en este espacio de América del Norte, y me encantaría escuchar de ustedes, ¿no? No sé si hay potencial para una agenda para América del Norte, pero este me parece un espacio idóneo para discutir de esas posibilidades, ¿no? Me viene en mente todo el expediente del manejo de una pandemia que hemos tratado de hacer en cierta medida de manera trilateral, pero tal vez hay otros temas que podríamos explorar. Tocando un poco los temas comerciales, ¿no? que son muy importantes también. Lo interesante es que la economía de América del Norte se ha triplicado desde la firma de Telecán en el 94. Este es un dato fascinante. Y hoy en día es la mayor región económica del mundo. México ustedes son nuestro tercer socio comercial. Ustedes son nuestro tercer socio comercial y nosotros somos el tercer inversionista en su país, después de Estados Unidos y España. Algunos datos sobre los intercambios comerciales. En el 2019, 44,000 millones de dólares canadienses, y en sectores como el sector automotriz, maquinaria, productos electrónicos, agrícolas. Hemos creado cadenas de suministro integradas. Juntos manufacturamos un gran número de productos. Y con este nuevo TEMEC tenemos consolidado las reglas del camino por recorrer. Tenemos que buscar maneras de aprovechar este espacio, este acuerdo, estas disciplinas, en beneficio mutuo, ¿no? de los tres países. Y por cierto, hay reglas claras para nuestras empresas, pero también una visión progresista, y es tal vez uno de los elementos más interesantes, ¿no? del nuevo NAFTA, del TEMEC, una visión progresista de los beneficios de este acuerdo, ¿no? Los pobres, las mujeres, el medio ambiente, los pueblos originarios, la lucha contra la corrupción. Todos esos son temas del TEMEC, ¿no? No es necesariamente un acuerdo de libre comercio tradicional, pero por eso llama la atención que es tal vez el acuerdo de libre comercio más progresista que hemos visto. Quisiera ahora tocar el tema de las inversiones canadienses en México, que es un tema delicado, que es un tema importante para nosotros. Y aquí tengo algunos elementos de presentación sobre este tema. Empiezo con la constatación que, dado la COVID, el COVID, en francés decimos la COVID, en español ustedes dicen el COVID, ¿no? El COVID. Es un momento particular para nuestras economías y para nuestras sociedades. Y en Canadá estamos buscando activamente acuerdos estratégicos con otros países para crear juntos nuevos productos para enfrentar esa crisis, para asegurar el acceso a vacunas y otros suministros críticos para nuestras poblaciones y para impulsar el desarrollo y crecimiento económico en un ambiente de extraordinaria incertidumbre, ¿no? Y estoy seguro
que las mexicanas y los mexicanos también buscan nuevas inversiones que generarán trabajos de calidad. Para salir de esta crisis como países, como sociedades, nuestras economías tenemos que crecer. Y para que crezcan, necesitan inversión. Pueden ser inversión nacional, pero puede ser también inversiones internacionales. Pero no hay otra salida de la crisis sin un crecimiento económico. Yo diría de la manera más humilde. México sigue siendo un lugar atractivo a largo plazo para las empresas canadienses por la calidad de sus trabajadores, por su cercanía y por los fuertes lazos que ya existen entre nuestros pueblos y gobiernos. Pero en este periodo de tanta incertidumbre, las empresas canadienses tienen una obligación hacia sus propios trabajadores y propios accionistas de buscar los más altos niveles de protección a la inversión, de priorizar jurisdicciones que garantizan el otorgamiento de permisos requeridos dentro de tiempos razonables y que ofrecen la seguridad jurídica. Como embajada y gobierno, queremos mantener y fortalecer el diálogo constante con el gobierno federal mexicano, con los estados también, con las empresas y más que nada con las comunidades, para entender y compartir su visión para el desarrollo de sus sectores de transporte, de minería, de energía renovable, de infraestructura. Y mientras buscamos la salida de esta crisis, necesitamos canales claros para resolver preocupaciones con tiempo, para evitar más disrupción a nuestros servicios esenciales y de las industrias que generan los ingresos estatales. Queremos lo mismo. Comunidades que prosperan, predictibilidad y estabilidad de los empleos y una relación que ofrece más oportunidades a nuestros pueblos de lo que podríamos generar separados sin juntar esfuerzos. El señor presidente López Obrador ha mencionado que las empresas canadienses deberían comportarse en México con la misma responsabilidad, compromiso y humanidad como lo demuestran en Canadá. Comparto la misma expectativa. Lo hacen en términos de condiciones laborales, lo hacen en términos de relaciones con las comunidades, lo hacen en luchar contra la corrupción. Hay que destacar que los sueldos pagados por empresas canadienses en México son bastante más altos que el promedio en sus sectores. Y la tasa de accidentes se encuentra muy por debajo del promedio. Insisto, las empresas canadienses tienen que cumplir con las leyes en México y de México, incluyendo pagar sus impuestos. Y según nuestras investigaciones, sí lo hacen. Como gobierno canadiense queremos proponer a México una relación de ganar-ganar, de transparencia, de seguridad y de inclusión. Será para el beneficio de nuestros dos pueblos antes que nada y para la sostenibilidad de nuestras economías y nuestras industrias. Frecuentemente cuando tengo que decir algo en público, utilizo la frase que somos vecinos, Canadá y México somos vecinos, somos aliados, somos socios, y digo también que somos amigos. Y esa realidad de la amistad un poco desconocida que tenemos los canadienses y los mexicanos hacia el otro es parte de la agenda mía como embajador, ¿no? Cómo desarrollar aún más esa relación, cómo buscar los motivos de amistad, cómo cuidar como vecinos el espacio que compartimos. Todo esto es muy importante para mí. Queremos seguir trabajando con México en temas como salud, como desarrollo, como paz y seguridad, en cuestiones de género, en las Naciones Unidas, en el mundo multilateral. Todo esto para nosotros, ustedes son un socio importantísimo para nosotros en ese sentido. También valoramos mucho el papel de México en la región, ¿no? Y puede ser que
podemos explorar o ver cómo podemos trabajar más de cerca en regiones como América Central, en el Caribe, donde tenemos relaciones históricas, así como excelentes programas de cooperación. En fin, hay mucho más que podemos hacer juntos. Mi mensaje es un mensaje de optimismo, ¿no? Tenemos esa oportunidad compartida, ya tenemos una base muy sólida en nuestras relaciones políticas, económicas, de inversiones. Tenemos esos enlaces entre nuestras poblaciones, el turismo, pero también los estudiantes. Y bueno, tal vez todos los embajadores dicen, estoy aquí para fortalecer la relación bilateral con su país. En mi caso, estoy consciente, después de 30 años de servicio diplomático en varios países, estoy muy, muy consciente de la importancia de esa relación. Con una nota muy personal termino, con un profundo cariño por su país. Gracias, merci, thank you. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias por sus palabras, embajador, por su participación. Enseguida, en el ánimo de que las senadoras y los senadores puedan tener con usted. Adelante. Me encanta que hay más senadoras que senadores. O sea que la equidad de género de verdad está demostrada aquí. Felicidades. Estamos en ese camino. La idea es que tengan la posibilidad, que tengan un diálogo con usted. Entonces les vamos a dar la palabra a algunos que la han solicitado y bueno, posteriormente si desearía hacer un mensaje final, ¿no? Muy bien, en primer término tenemos la participación del senador Héctor Vasconcelos. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora. Señor embajador, veo en primer lugar... Ay, ¿ese ruido? Es el grito. Es un grito de protesta de las máquinas que saben que no las quiero, de los aparatos, ¿no? Espero que ya haya sido suficiente protesta. No, embajador, decía que veo que es usted un gran lingüista, como prácticamente todos los diplomáticos canadienses que he conocido a lo largo de mi vida. Su español es admirable y por ello lo felicito. Desde luego, ay Dios, oigan, ¿qué? ¿Puede hacer algo alguien por el ruido? Desde luego me sumo a la bienvenida que le han dado mis colegas senadoras y senadores. Verdaderamente es un sabotaje. Si apaga el micrófono.
Gracias, senador. Gracias. Enseguida tenemos el uso de la palabra por parte del senador Gustavo Madero, que es presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias, muy bienvenido, señor embajador. Le voy a bajarle aquí para que no se brinque tanto. A ver si jala. Primero que nada, los canadienses nos caen muy bien. Son muy buena gente. A todos los países los respetamos, pero hay países que se admiran porque son ejemplos, referentes civilizatorios. Y el senador Vasconcelos señalaba algunos rasgos distintivos de esto, como la inclusión de las minorías. Y yo hago esta colación porque usted hizo una reflexión sobre el TEMEC, y para mí el TEMEC fue un paso para atrás, en el sentido de que antes teníamos un tratado de libre comercio para América del Norte, y ahora tenemos 3 tratados, que no es lo mismo, aunque parezca igual. Se está renunciando, se está teniendo una visión más que gira en torno al jamón del sándwich, al país del medio, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y no tanto a una relación más horizontal. Se impuso la lógica de la asimetría, y que me preocupa porque viene acompañado con un deterioro del multilateralismo y un impulso al bilateralismo, y nosotros en eso también contribuimos. Son 3 acuerdos bilaterales. Me preocupa los vientos que están soplando en el mundo, que son vientos de mayor proteccionismo, de mayor egoísmo, de una fatiga de la democracia y un sistema capitalismo que se exacerban las desigualdades y el deterioro del medio ambiente. Y todos estos temas pareciera que vamos involucionando en vez de avanzar en su solución. Y yo veo a Canadá como un modelo civilizatorio, como otros países que me gusta y que aprendemos mucho de ustedes por su cultura, su respeto, su sistema. Y nosotros en México estamos en un momento de grandes retos y dificultades económicos, de seguridad, de reglas del juego. Aquí yo soy de Chihuahua, soy del estado de Chihuahua, y tenemos muchas inversiones de Chihuahua, de Canadá en Chihuahua, algunas muy exitosas, otras mineras, y las mineras están sufriendo porque pareciera que no son buenos tiempos para la minería en nuestro país. No hay certidumbre, no hay apoyo, y hay más bien hostigamiento. Y yo lo que me tiene muy preocupado este deterioro de las reglas del juego, de la certidumbre, porque creo que el círculo virtuoso de un crecimiento y un desarrollo empieza por la confianza. La confianza que genera la inversión que genera el empleo. Y esa confianza es la que debemos de tomar, cuidar como si fuera una semilla muy valiosa, de la cual se pueden reproducir
muchos frutos. Y hoy la confianza la veo que se está deteriorando. La pregunta es, ¿qué podemos hacer conjuntamente para fortalecer la confianza entre nuestros gobiernos, entre nuestros pueblos? Si bien soy un admirador de Canadá, los veo que están muy lejos. Y ese es un obstáculo. En este mundo de la tecnología, pues ese obstáculo puede ser allanado por la telecomunicación y otras formas de colaboración y de presencia que se facilitan. Eso puede ser una gran oportunidad de mayor acercamiento. Es una de las ventajas que nos da el COVID, que quitó barreras. Y ahí es cómo aprovechar esta oportunidad, cómo utilizar más esta forma de comunicarnos y acercarnos. La educación es uno, el comercio es otro, la inversión. Para poder tener mayor presencia, porque uno no quiere lo que no se conoce. Tenemos que conocernos más. Mis respetos para el manejo del COVID, porque son mucho más afortunados en el manejo que tuvieron ustedes. A mí me surgen muchas preguntas y creo que valdría la pena después hacer un análisis de cuáles son las variables que explican los diferentes resultados de mortandad, letalidad en cada país, porque se vuelve extraño que el país más rico del mundo tenga esas cifras tan grandes de contagio y letalidad. Y un país vecino como Canadá, con menos población y menos PIB, tenga mejores resultados. Y habrá que aprender de esto. Lo que sí me enseña es que somos interdependientes y que somos parte de una sola cosa. Eso sí es cierto. Y que tenemos que hacernos corresponsables de los demás y de uno mismo, porque también afectamos a los demás. En fin, es un mensaje también de optimismo, señor embajador, pero sin desconocer que estamos atravesando momentos preocupantes y que nos van a exigir a todos hacer algo más que lo inercial, que lo tradicional, salir de la zona de confort y tomar definiciones más arriesgadas, porque las megatendencias que se advierten son el proteccionismo, son al deterioro del medio ambiente, a la desigualdad creciente, y eso lo tenemos que hacernos cargo para poderlo revertir juntos en el mediano plazo. Muchas gracias y bienvenido a México. Gracias, senador Madero. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles. Adelante, senadora. Gracias. Bienvenido, embajador Clark. Pues escuchamos muy bonitas palabras del senador Vasconcelos porque él es un diplomático y los diplomáticos tienen el gran talento para poder decir con gracia, en el sentido de virtud, no de gracioso, las cuestiones más difíciles. Entiendo que es su caso también. Habló el senador Madero, que es eminentemente un político aquí en México. Y bueno, yo soy una periodista y quiero hacerle 3 preguntas y hacerle una propuesta. Soy del estado de Sonora. Estamos justo abajo del estado de Arizona en Estados Unidos. La primera pregunta es, ¿por qué no estuvo Canadá en la firma del TEMEC? Yo me quedé con muy mal sabor de boca como mexicana y como senadora aún más, porque el TEMEC es muy importante para México. Ustedes son, ya lo ha dicho usted, socios comerciales de primera línea, y sentí como mexicana y como senadora, lo repito, un rechazo, una especie de desprecio
el que Canadá no haya estado en la firma del TEMEC? Esa es una pregunta. Segunda, nuestro país se encamina en este momento hacia un peligroso estatismo. Como se habrá dado cuenta usted, ya estoy en la oposición. Se encamina a este estatismo que se promueve desde el gobierno y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que van a ver tanto los empresarios como el propio gobierno canadiense, cómo ven el horizonte bajo esta lupa que tenemos nosotros ahora, en este amenazante estatismo que nos acecha y sobre todo en la cuestión evidentemente minera y del petróleo? Tercera pregunta, ¿qué problemas han enfrentado con la despenalización de la marihuana? Y la cuarta no es una pregunta, embajador, quiero también plantear los pilares para construir un puente con Canadá, un puente a través de los dinosaurios. La paleontología es un puente que nos identifica y nos une a los canadienses y a los mexicanos, porque nuestros territorios son extraordinariamente ricos en tesoros, literalmente, de paleontología. Es uno de los mejores museos que he visitado en mi vida, el Royal Tyrrell Museum en Drumheller. Lástima que está, como decía el senador, tan lejos, tan extraordinariamente aislado, incluso para los propios canadienses. No lo conozco. ¡Ah! Vaya. Mi colega Douglas, que es de Alberta, sí lo conoce. Embajador, la próxima vez que nos veamos, usted tiene que venir aquí y decirnos que ya fue al museo en Drumheller. Es uno de los más extraordinarios museos del mundo. Creo que es un patrimonio, debería ser considerado patrimonio de la humanidad, por las piezas que tienen. Claro, está ahí en medio de la nada, porque ahí es una… Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, podemos construir un puente virtuoso entre México y los Estados Unidos en el área de la paleontología, porque en México tenemos extraordinarias zonas para explorar, que están sin tocarse, y tenemos extraordinarios, perdón por repetir, tenemos maravillosos paleontólogos que desgraciadamente en nuestro país nunca han sido tomados en cuenta, nunca han sido apoyados. Y ahora que México está reduciendo este presupuesto a la ciencia, pues van a quedar más olvidados. Le voy a poner un ejemplo. Tengo un hijo, sé de paleontología evidentemente porque tengo un hijo que va a ser paleontólogo. Entonces mi hijo tiene 14 años y yo llevo una maestría, doctorado, etcétera, en paleontología. Por eso mi seguridad al hablar sobre este tema. El asunto es el siguiente, tenemos maravillosos paleontólogos en nuestro país, olvidados completamente, despreciados por nuestro gobierno, y lo van a hacer aún más con estos recortes que tenemos. Y mi hijo un día me comentó, yo tenía un programa de televisión aquí en México, invité a un paleontólogo y al salir vimos que iba a pie. Y mi hijo me dijo, ¿por qué este maestro que sabe tanto, que es un hombre sabio, por qué no tiene un carro? Cuando hemos tratado paleontólogos en otras partes del mundo, particularmente en Canadá, que son prósperos también económicamente, no solamente prósperos en sus instalaciones y en donde pueden, la forma en que el gobierno los apoya para desarrollarse. Es penoso para nuestro país decir esto, pero es la realidad. Y el puente que propongo es pedirles ayuda, literalmente, para nuestros paleontólogos, para invitar a sus paleontólogos y a sus científicos a México a que ayuden a los nuestros a explorar, a conocer más, a divulgar esta hermosísima ciencia. Hasta ahí mis palabras. Gracias. Muchas gracias, senadora Telles. Enseguida le damos el uso de la palabra al senador Noé Castañón. Gracias, presidenta. Embajador, cuerpo diplomático, bienvenidos.
al Senado. Antes que nada, hacer un reconocimiento al primer ministro Justin Trudeau, reconociendo su firmeza y su determinación a favor de su pueblo, sin olvidar la sociedad comercial en la que estamos, siempre proactivo para la defensa de sus intereses y un ejemplo de un gran estadista. Yo quiero tocar 3 temas. Como lo hice al principio en la presentación, yo provengo del estado de Chiapas. En Chiapas tenemos temas que nos relacionan directamente con el pueblo canadiense y que nos preocupan también. Si pudiera usted abundar un poco más sobre el plan de trabajadores agrícolas migrantes. Chiapas es un estado que, a pesar de la diversidad climática que tenemos con el Canadá, la procedencia de trabajadores de mi estado es importante. Digo porque estamos nosotros en el sur de México, justo a la frontera con Guatemala, en un clima tropical y que nos sitúa en Norteamérica por pertenecer al Estado Nacional, porque geográficamente seríamos Mesoamérica o Centroamérica. Pero el flujo de trabajadores agrícolas hacia Canadá es importante de Chiapas y me preocupa porque constantemente veo el interés de muchos conciudadanos y paisanos chiapanecos en ir a trabajar precisamente allá y que a su vuelta, no en la mayoría de los casos, pero con uno que sea es preocupante, la queja es por el maltrato que se puede llegar a dar por algunas empresas. Entonces, sí saber y abundar un poco en el tema de los trabajadores agrícolas. El segundo tema, que tenemos coincidencia tanto en los estados de donde es procedente mi antecesor, el senador Madero, de Chihuahua, incluso la senadora Lili Telles, pero con mayor relevancia la senadora Verónica Martínez, que sin duda también tocará el tema, es relativo a las mineras. Las inversiones mineras en el estado de Chiapas en algún momento cesaron en su actividad también por algunos conflictos sociales. Retomando esa visión progresista de la que usted hablaba en su presentación, sin duda es muy importante que esto permee más allá del Estado Nacional a las empresas que vienen a hacer negocios con nosotros, porque en un ganar, sin duda la visión progresista y de desarrollo regional le beneficia a estas empresas que en Chiapas dejaron de elaborar por presiones sociales. Si se hubiera dado otro enfoque, si se hubiera fomentado el desarrollo económico de las microrregiones, sin duda hoy seguirían en actividad y podría ser una actividad que a futuro, porque estoy seguro que la crisis de COVID es pasajera y a futuro retomaremos esta gran relación comercial y de trabajo, puedan ser uno de los mecanismos para salir adelante en la crisis económica que tenemos, ¿no? Y el tercero es pues un tema en el que ustedes nos llevan ventaja y que nosotros aún en México estamos en discusión, para saber sus apreciaciones, consejos y sugerencias. Es otro tema que sin duda, en cuanto en México encuentre legalidad y vida jurídica, el intercambio comercial con Canadá será importante, que es el tema del cannabis. Estamos nosotros ahora mismo en el Senado conminados por la Suprema Corte de Justicia a que antes de diciembre podamos tocar el tema y abordar la discusión sobre la legalización del cannabis para fines lúdicos, pero también para fines medicinales. La industria farmacéutica en Canadá está muy avanzada, sin duda también es un nicho de oportunidad en el intercambio comercial y que a México le vendría muy bien saber su experiencia nacional y el
trazo, igual me uniría a la dinámica que hizo mi compañera, la senadora Lili Telles, el trazo de poder lograr una agenda de intercambio posterior en beneficio de esta industria que nosotros vamos a empezar a desarrollar, pero que para Canadá también le brindará de toda esta materia prima en la extracción del CBD y el THC, ¿no? Nuevamente, bienvenidos, felicidades y muchas gracias por su respuesta anticipada. Muchas gracias, senador Castañón. Enseguida le concedo el uso de la palabra al senador Américo Villarreal. Adelante. Nuevamente, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Embajador Graham Clark. Yo, repito, soy también de un estado de la frontera norte de nuestro país, Tamaulipas, vecino del estado de Texas. Y a mí concuerdo con todo lo expresado aquí en la visión que tenemos en una situación de Canadá como un país humanista, en donde se respetan los derechos humanos, donde se privilegia la paz y se busca respetar al medio ambiente y muchas otras circunstancias también positivas en la situación del desarrollo social. Créanme que estamos sumamente interesados que en todos los proyectos que usted ha mencionado, educativos, tecnológicos, de explotación de materias primas, también podamos importar esos valores y que ustedes los exporten y que esas condiciones que en su momento ustedes privilegian y ven en su nación del cuidado del medio ambiente, de ver la armonía social, de ver el pro de la situación del derecho humano, en esta relación comercial también sea parte de los tratados y exista una exportación e importación en esa conducta hacia una relación binacional. Yo creo que es un punto muy importante en el sentido de que podamos hacer que nuestras dos naciones se volteen a ver con más y mayor frecuencia y que veamos que tenemos vecinos afables y cordiales en el norte de nuestro continente y no solamente nos quedamos con el vecino inmediato, sino que a través de esta visión que tiene su país y que comparto a nivel internacional, también sea parte de la dinámica y el espíritu de la relación comercial que podamos tener entre nuestras dos naciones. Cierto es que una de las principales situaciones ahora es que siempre hemos sabido con Canadá, pues es el programa de trabajadoras agrícolas temporales, ¿verdad? Y que había sido suspendido precisamente por motivos del COVID, pero que eso implica que haya más de 26,000 trabajadores mexicanos que van en épocas temporales de acuerdo a las cosechas en Canadá y que nuevamente se ha vuelto a reabrir a partir de junio y que esto pues lo vemos y lo traducimos en una relación entre el riesgo sanitario, pero también la necesidad de la reactivación económica de nuestros factores de desarrollo, de producción. Aquí es nomás una atención, también haciendo valer los valores que comentamos en un inicio, en el sentido del cuidado que deben de tener estos trabajadores migratorios bajo esta coyuntura de esta pandemia, de esta situación inédita a nivel mundial, que es el COVID-19, en el desafortunado caso que en su momento pudieran tener esta enfermedad en su nación. Y que estamos muy gustosos en ver las oportunidades que ha marcado el TEMEC en relación al desarrollo de productos médicos. Yo soy médico de formación y estamos muy interesados en las circunstancias de las oportunidades del tiempo de patente, la oportunidad de tener medicamentos genéricos y con otros costos que puedan favorecer una mejor oportunidad de salud a más gente con mejores oportunidades de atención. Y sumándome a lo que dice el senador Noé Castañón en los ejemplos o oportunidades que han tenido de beneficio en el uso médico de la cannabis. Muchas gracias. Muchas gracias, senador
Villarreal. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino, quien es secretaria de la mesa directiva de este Senado. Adelante, Ver. Muchísimas gracias, Presidenta, por la cortesía de permitirme participar hoy. Y bueno, voy a tratar de ser breve. Yo quiero tocar dos temas. Y el primero es con referencia a lo que usted, excelentísimo embajador, mencionaba sobre los pueblos originarios, sobre el trato a las personas. En Yucatán hay otro tipo de inversión de Canadá. No necesariamente puede ser en la minería, no necesariamente en una gran industria. Entiendo que próximamente tendremos algo de inversión en cuanto a armadoras de autos con inversión canadiense. Y la que ha estado por muchísimo tiempo ha sido la del turismo, porque también es una inversión, también es algo que mueve y activa la economía. Hace muchísimos años hubo un episodio muy triste entre la comunidad yucateca y la canadiense por un tema de que en un hotel tuvimos a muchos canadienses que se intoxicaron con alimentos y bueno, fue un tema que durante mucho tiempo estuvo vigente hasta que se logró renovar esa relación. Y a partir de ahí, me parece que la comunidad canadiense que ha llegado a descansar a Yucatán, a venir durante los inviernos, a aprovechar nuestro clima un poquito más cálido, no solamente ha producido dinero, no solamente ha sido algo económicamente bueno para nosotros, sino que también en la interacción de la ciudadanía canadiense con la ciudadanía mexicana yucateca específicamente. Creo que han sido aquellos, digamos, habitantes temporales que han trabajado mejor en su relación para con la gente. No llegar a decir qué se va a hacer, sino llegar a complementarse con la comunidad. Y muchas veces, recuerdo en 2011, el primer llamado de la comunidad canadiense sobre unos temas de seguridad que se vivían en la costa. Ellos fueron los que también incentivaron a la gente de Yucatán a decir, hay que hacer algo, vamos a denunciarlo, vamos a pedirlo. Entonces, eso me parece una aportación muy grande. Incluso ahora van a haber inversiones interesantes en infraestructura para aquellas personas que deseen ir a descansar a Yucatán y se enfoca específicamente en la comunidad canadiense. Entonces, eso es algo que me parece que se valora y se agradece porque llegan, reitero, a compenetrarse con la comunidad, a descansar y, por supuesto, también nos generan economía. Por otra parte, me parece importante resaltar en esta reunión con ustedes que, hablando ya en materia parlamentaria, yo pertenezco a la red de Parlaméricas. Parlaméricas está en su mayoría apoyada por el gobierno canadiense, nos ha ayudado muchísimo a conservar las relaciones con otros parlamentos de toda América Latina y el Caribe. Ahí hemos tratado 3 temas específicos, la parte de género, de igualdad, la segunda que ha sido el cambio, medio ambiente y cambio climático, y la tercera, que no menos importante, que es muy valorada por nosotros, que son el trabajo con los parlamentos abiertos. Entonces, nos ha servido muchísimo el tener el impulso desde el gobierno de Canadá, nos trae mucha innovación, mucho de lo que ahí se hace es lo que va permeando, ¿no?, en los parlamentos a modo de base, a modo de idea para que nosotros a partir de ahí podamos desarrollar ciertas cosas. No quiere decir, por supuesto, que en México no tengamos el liderazgo en algunos temas, pero digamos, la base o el inicio, el empuje principal dentro de Parlaméricas ha venido desde Canadá y les pedimos, bueno, yo aquí les pido que no se deje de hacer. Me parece que es algo que los países debemos poco a poco, todos los países integrantes, aportar un poco más, no solamente en el recurso, porque bueno, se sostiene también de las aportaciones de cada uno de los parlamentos de toda América, pero el impulso principal ha venido por Canadá. Entonces, eso es algo que también tenemos que reconocer, agradecer y, por supuesto, comprometernos a continuar con ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Por último, tenemos la participación del senador José Narro. Adelante, senador. Bueno, queremos comentar que queremos inicialmente, soy el senador José Narro Céspedes del estado de Zacatecas. Queremos participar en 2 temas fundamentales. El primero, sí creemos que Canadá debe y puede ser un buen socio
y un buen amigo de México. Creo que en el TMEC, Estados Unidos, México, Canadá, pues deben de fortalecer sus relaciones. Sí creo. Siento que tenemos ahí algunos problemas que deberíamos de tratar de resolver. Por poner un ejemplo, cuando el presidente dice que las condiciones que se usan allá se deberían de usar aquí, allá ustedes en Canadá prácticamente no tienen minas a cielo abierto, y aquí en Zacatecas tienen minas a cielo abierto que contaminan mucho y que acaban con el agua. O sea, tienen una concesión de 50 millones de metros cúbicos de agua en una región de Mazapil donde no hay agua, donde lo que es un semidesierto. Entonces, y se va a echar andar una segunda mina, que es la mina de Camino Rojo, que también tiene una concesión de cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua, y probablemente en estas próximas semanas esa mina también está arrancando, y es otra mina también a cielo abierto, que son minas que contaminan mucho, porque generalmente utilizan cianuro o derivados del cianuro para decantar los minerales, y generalmente acaban con la capa vegetal de la región, y acaban con el agua, pues no hay agua. Las más de 30 comunidades no tienen agua en la región. Había comunidades que tenían agua de manantiales, de manantiales de aguas superficiales, que se acabaron esos manantiales porque pues cada vez el agua, la misma mina la está sacando de mayor profundidad, a 800, 1000, 1200 metros de profundidad. Entonces sí nos interesa. Bueno, pues está la comunidad de Matamoros, que tiene un problema fuerte, que es del municipio de Melchor Ocampo, porque también el abatimiento de los mantos freáticos tiene un agotamiento de 6 a 10 metros por año. Se están bajando los niveles de agua en esa región. Entonces, este es un tema importante que queríamos comentar, porque en Canadá son muy respetuosos del agua, son muy respetuosos del medio ambiente, son muy respetuosos de los pueblos indígenas y de sus relaciones en torno al respeto a los derechos humanos. Entonces yo quería comentar estos temas. También quería comentar el tema de que precisamente se vio un poco afectado el tema del programa de trabajadores temporales, porque en algunas granjas en Estados Unidos, en Canadá, algunos mexicanos se contagiaron, y entonces lo que se percibió es que no había los cuidados sanitarios debidos, y entonces eso provocó que prácticamente durante un tiempo importante se suspendiera el tema de los trabajadores temporales. Entonces sí es muy importante que parte de los trabajadores temporales mexicanos que van a Estados Unidos, a Canadá, perdón, pues se revise y se cuide el tema sanitario, porque entiendo que la gente va porque tiene mucha necesidad, pero esa necesidad debe de estar acompañada pues de cuidados sanitarios. Eso es también algo que queríamos comentar. Queríamos preguntar, porque sabemos que ustedes también tienen un desarrollo muy importante en la industria eléctrica, en la industria de la energía, y sobre todo en la industria de la energía que surge del agua, o sea, de la energía hidráulica. En México, las presas que se construyeron, como las de Chiapas, son presas que se construyeron hace más de 40 años, y prácticamente nunca se usaron las plantas hidroeléctricas, porque la generación de energía por el petróleo era muy barata, y actualmente esas plantas de generación de energía están prácticamente obsoletas. Entonces entendemos que se está llegando a un acuerdo con Canadá para que Canadá asesore para poder volver a echar a andar estas plantas de generación de energía hidráulica en Sinaloa, en Sonora, en Chiapas, en muchos estados donde las grandes presas en México se construyeron hace más de 35, 40 años. Entonces, y entendemos que hubo molestia de Canadá
por este tema del decreto que sacó el presidente sobre el tema de la energía, como que si México estuviéramos en contra de las energías alternativas. No, el problema es que como que en sexenios anteriores se abusó y se llegaron a convenios muy leoninos con el gobierno mexicano que realmente eran perjudiciales. Por poner un ejemplo, Pemex tenía que vender el gas que compraba 30% más barato de lo que lo compraba Pemex. Entonces prácticamente estaban orillando a que Pemex se fuera a la quiebra. Entonces no hay el gobierno mexicano está interesado en impulsar las energías alternativas. Yo entiendo que usted fue hace unos días a Aguascalientes, que en Aguascalientes hay inversión automotriz, alimentaria, pero también hay dos grandes extensiones de plantas de energía solar que son inversiones canadienses. Una en el municipio de Los Llanos y otra en el mismo municipio de Aguascalientes, hacia el sur de Aguascalientes. Entonces, creo que es muy importante la inversión y el papel de Canadá en el tema de la generación de energías alternativas. Y creo que en este tema es un tema donde podemos lograr fortalecer las relaciones de México con Canadá. Entonces, esto es lo que yo quería comentar. Creo que nos necesitamos, porque tenemos un socio en medio que es medio complicado para ustedes, pero también para nosotros, y necesitamos fortalecer la relación entre ustedes y nosotros tenemos interés de fortalecer esa relación para que a Canadá le vaya bien y para que a México también le vaya bien. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por sus intervenciones y bueno, pues tiene un espacio aquí para cerrar el embajador. Y ¿Cuántas horas necesita? Las que usted necesite. No, yo sé que es final de la reunión. Voy a tratar, bueno, hay varios temas comunes, ¿no? Lo de la minería, lo del PETAT. El senador Madero yo creo que se fue, ¿no? Pero tenía una visión bastante pesimista, ¿no? del TEMEC. Y lo que puedo decir es, como canadiense, yo prefiero una América del Norte con un TEMEC que sin un TEMEC. Nos acordamos que cuando se abrió la negociación para el nuevo NAFTA, teníamos el presidente en el país vecino que decía que era el peor acuerdo en la historia de la humanidad, ¿no? O sea que la tabla estaba puesta para una negociación muy difícil para ustedes y muy difícil para nosotros. Entonces, con todos los defectos del TEMEC, yo prefiero una América del Norte con reglas, con claridad, con un componente progresista, con mecanismo para tratar de resolver diferencias. También el senador, y esto lo lanzó un poco, lo propuse en mi intervención, ¿no? Tenemos, hasta luego, no voy a contestar a su pregunta entonces. No, está bien. Sí, voy a contestarla. Entiendo, le estaba fastidiando. Cabe destacar que yo en mi vida anterior trabajé en despachos de diputados canadienses. Yo entiendo el trabajo parlamentario. Yo sé que hay 3 reuniones al mismo tiempo, que hay que dividir el tiempo y luego hay un voto y luego se trabaja hasta medianoche. Yo entiendo, yo sé el sacrificio que hacen los parlamentarios, ¿no? para los mexicanos y los canadienses. Entonces, entiendo. Una agenda para América del Norte, una cosa que podríamos explorar en otra reunión, ¿no? Es una agenda para América del Norte. Hemos hablado de la pandemia, pero hay otros temas que podríamos explorar los 3 países y nos compete a nosotros mexicanos y canadienses pensar y proponer y prepararnos para esa discusión. Las excelentes preguntas de la senadora Lili Telles. La razón de la no participación del primer ministro Trudeau a la reunión de Washington es muy sencilla. No está viajando durante esta pandemia. No ha viajado en el país. Viaja de su casa en Ottawa a su casa de campo a 20 kilómetros, nada más.
y para él es muy importante demostrar un ejemplo, ¿no?, de comportamiento ejemplar a los demás canadienses en la peor crisis que nosotros hemos tenido en no sé cuántos años, en un siglo, ¿no? Entonces, esta es la razón. Esta es la razón. Estatismo mexicano, usted lo dice, yo no lo digo yo. ¿Qué puedo decir? Que tenemos un diálogo constante y fluido con las autoridades mexicanas sobre nuestras inversiones, sobre nuestro comercio, sobre nuestra agenda política. Lo de la marihuana, del cannabis, yo creo que usted también, senador, hizo la pregunta sobre este tema. Efectivamente, la experiencia canadiense podría ser útil para ustedes, ¿no? Era un compromiso del primer ministro Trudeau en su elección hace 4 o 5 años. Para nosotros el desafío ha sido de ir al objetivo, que parece razonable, ¿no? Que parece, no sé, yo creo que la gran mayoría de los canadienses estaban muy de acuerdo con la posición del gobierno en eso. El problema ha sido cómo hacerlo, cómo distribuirlo, cómo controlarlo. Cómo prevenir efectos dañosos, cómo hacer que niños, adolescentes no tengan acceso, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto podemos pensar, equipo mío, cómo compartir un poco mejor esa experiencia. Tuvimos una conversación en el contexto de la Asamblea Interparlamentaria en marzo, pero tal vez podríamos organizar, no sé, un intercambio virtual con sus contrapartes canadienses. No sé, estoy pensando a voz alta, pero con muchísimo gusto, porque francamente me parece un paso tan evidente a tomar en el manejo de una sociedad moderna. Lo digo como diplomático canadiense, es la decisión de los mexicanos, del Senado y el Congreso mexicano, si quieren tomar esa ruta, pero nosotros la hemos tomado. Ha sido complicado, pero estoy personalmente satisfecho que fue la buena decisión a tomar. Paleontólogos, ok, muy bien, hemos tomado nota. Ustedes también tienen museos fabulosos. Yo tengo la suerte de vivir cerca del Museo de Antropología en el Parque de Chapultepec, que tiene que ser el museo de antropología más bello, más rico, más interesante del mundo, ¿no? Perdón de decirlo de manera tan contundente, ¿no? Pero lo del PETAT. Esta pandemia ha sido un espejo en el cual se ha podido notar las debilidades, las vulnerabilidades de nuestra sociedad. Y si bien es cierto que el programa ha sido un éxito, ¿no? Ustedes ambos han hablado de eso, con 27,000 trabajadores cada año, de manera transparente, relativamente bien pagados. Ciertamente hubo situaciones no aceptables, ¿no? Yo se lo digo como embajador de Canadá, no aceptables. Ustedes han perdido 3 personas, 3 trabajadores en esta pandemia, y no puedo imaginar lo que fue para sus familias, para sus familiares, sus comunidades, perder 3 personas, ¿no? En un país, en el norte, en el frío, sin el apoyo, ¿no? Entonces, el gobierno canadiense, muy consciente del papel nevrálgico de esos trabajadores para la agricultura canadiense, pero que de verdad son muy importantes, ha tomado una serie de medidas, ¿no? Hay un programa de $60 millones canadienses adicionales para la salud, para garantizar la salud. Hemos mejorado las inspecciones de las granjas, hemos mejorado las inspecciones de los lugares donde duermen los trabajadores, porque son los focos de contagio, ¿verdad? Si estás en una sala de esta amplitud, ¿no? Con 60 otras personas, claro que te vas a contagiar, ¿no? Entonces, nosotros como beneficiarios de ese programa, porque somos los canadienses los beneficiarios del trabajo de esa gente tan dedicada, tenemos que garantizar las condiciones laborales, sanitarias,
de esos trabajadores. Estoy muy consciente de eso. Entonces, gracias por esa palabra. ¿Qué más tenemos en la agenda? El tema de la minería que varios senadores han levantado, ¿no? Sí, es un tema complicado, seamos francos, ¿no? La minería es complicada, la minería es invasiva y la minería canadiense es altamente responsable, es cuidadoso del medio ambiente de las comunidades, pero a veces hay un shock, un golpe cultural. No todas las compañías canadienses se comportan de la manera idónea, ¿no? Pero en general sí, pagan sus impuestos, quieren jugar un papel en las comunidades en las cuales están activas. Y la realidad es que la minería canadiense opera en zonas complicadas del país y en comunidades donde en algunos casos no hay otra fuente de empleo. No hay otra fuente de riqueza. Yo creo que se puede desarrollar un equilibrio entre, por una parte, las necesidades de las comunidades, que son honorables, que entiendo, y por otra parte, las necesidades que las compañías tienen para operar, para ser solventes, ¿no? para ganar algo de dinero. Y esto lo estamos viendo con el gobierno, con las comunidades, ¿no? Hay un diálogo constante sobre el tema, pero es un tema complicado. Es un tema complicado y yo lo he vivido en varios países, ¿no? Con el colega Douglas y yo pasamos algunos años en el Perú también, que es otro gran país de minería, ¿no? Y es un tema complicado. Y cuando ustedes como políticos saben que cuando hay un tema complicado se necesita de negociación, de diálogo, de conocimiento, de reuniones, ¿no? Y en eso estamos. Una muy bonita pregunta por parte de la senadora Verónica, no puedo leer. Perdón, gracias. Sobre el turismo responsable, sostenible, ¿no? Yo creo que es un poco la etiqueta que pondría a su pregunta. Nosotros, yo como canadiense, feliz de ver que a mí me gustaría que todos los turistas canadienses se comporten de manera respetuosa de su país. No es siempre el caso, ¿no? En la gran mayoría es el caso, pero no siempre es el caso. Entonces, cuando hay más de 2 millones canadienses que llegan a México, a veces hay algunos que no se comportan de la manera en la cual deberían comportarse, ¿no? Entonces, pero me gustaría saber más de este turismo sustentable porque es una preocupación de ustedes, pero de nosotros también, ¿no? El canadiense que viene de turista aquí no quiere solamente necesariamente pasar todo el tiempo en la playa tomando cerveza, ¿no? Tal vez quiere explorar un poco la cultura local, entender la realidad mexicana, conocer a la gente, no solamente en el hotel, ¿no? Pero sino salir y conocer y enriquecerse culturalmente, ¿no? En cierta medida, esta es parte de la relación bilateral que tenemos que construir. Que esos viajes de ocio sean también experiencias para crecimiento personal, para entendimiento, ¿no? Pregunta sobre minería y energía, pero el señor senador tuvo que irse. Mensaje recibido, ¿no? Mensaje recibido son temas complicados y a través de un diálogo sostenido con el gobierno mexicano y los gobiernos de los estados, y con ustedes también, ¿no? Bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, y ojalá podamos tener otra oportunidad de un diálogo más profundo sobre algunos de los temas que ustedes levantaron hoy. Y gracias por esa oportunidad, que es útil para mí también, porque nos fuerza un poco a pensar y a reflexionar sobre los próximos pasos. Entonces, muchísimas gracias, presidente, senadoras, senador.
Muchísimas gracias, embajador Clark. Gracias por su generosidad, por supuesto a su equipo, quien es extraordinario equipo de trabajo, por estar aquí. Sabemos que son de las primeras reuniones a las que usted también está asistiendo de manera presencial, pero creímos que era muy importante que esta comisión lo conociera, que tuviéramos la posibilidad de este diálogo en estos temas que nos son comunes. Y por supuesto que hacemos votos para que esta relación entre el Senado mexicano y por supuesto la Embajada de Canadá en México podamos seguir trabajando y que cada día sea más fuerte en beneficio, por supuesto, de los canadienses que están aquí en nuestro país, que invierten en nuestro país, pero por supuesto también para los mexicanos que están en el grandioso país que es Canadá. Muchísimas gracias y gracias, senadoras y senadores, por estar aquí en esta reunión. No sé si pudiéramos